Muy bien, qué bueno que estamos en la casa del Señor, ya hemos cantado a Dios y se ha llegado el momento de estudiar su palabra. ¿Cuál es el único amor que es un amor incondicional? ¿El amor de su esposa? A veces la esposa le dice a uno, si no me compras esto, o también el esposo, si no me preparas unos huevos a la ranchera pero bien ricos. Y el amor del ser humano es un amor condicional, pero el amor de Dios es un amor puro, incondicional. Estaba leyendo un reportaje esta semana acerca de personas en donde se están quejando y están diciendo de que qué difícil es hoy en día encontrar un verdadero amor. Miren, el amor hoy en día se puede conseguir de muchas maneras. Hay amores cibernéticos, que eso no funciona. Se conocen por el internet o desde el chateo, a través de Facebook, Twitter, y de repente comienzan a salir y esos amores no funcionan. Hay amores también muy interesados que esperan dar para poder recibir. Había un muchacho que estaba leyendo yo, de un muchacho que andaba en busca de su novia. Y este muchacho le oraba a Dios y le decía, Señor, yo quiero mi novia, quiero mi novia. Pues un día invitaron a cantar, como a participar como parte del coro, a una de las muchachas de la iglesia. Y este muchacho dijo, cuando la vio cantar, yo creo que esta va a ser mi futura esposa. Qué lindo canta, qué ojos azules, el pelo era rubio y largo. Y decía él, esta va a ser mi esposa. Y comenzó a orar para que esta fuera su esposa. Y la muchacha también se entusiasmó con el muchacho. Comenzaron a salir, hicieron planes de boda. Y él siempre la molestaba y le decía, canta mi pajarito. Porque cantaba muy bonito. Y cuando se veían, canta mi pajarito. Y cuando se enojaba, ella le decía, canta mi pajarito. Se llegó el día de la boda. Y cuando fue la noche especial, que es la luna de miel, estando ahí en esa noche de bodas, todo cambió. Porque él se había enamorado de esa muchacha tan linda, ojos azules, pelo rubio, largo. Era una muchacha que él la describía como de piernas largas. Bueno, se llegó el momento de la verdad. Y cuando llegaron ahí para consumar su matrimonio, él va viendo que ella se quita la peluca. Y se le queda viendo y le dice, no, pero yo no te conocía así. Entonces, todo este tiempo has estado con una peluca rubia cantando ahí arriba. Y ella dijo, canta mi pajarito, canta mi pajarito. Entonces, él dijo, bueno, puedo vivir con esto, está muy bien. Al día siguiente, él va viendo que se quita los lentes de contacto color azul. Y los ojos le quedaron pero requeteneros. Y comienza y dice, pero es que tú tenías también ojos azules. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y de repente ve que al lado de la silla se quita un pedazo de plástico de la pierna y la pone al lado. Y dice, no, ya con esto yo no puedo vivir, esto es imposible. Y muy enojado le reclama, tenías ojos azules pero rubio y ahora tienes piernas de plástico. Y le dice ella, canta mi pajarito, canta mi pajarito. Y terminaron el divorcio. Y la queja de esta gente que estaba leyendo este artículo, que qué difícil es encontrar un verdadero amor. Y en realidad, hermanos, no hay amor verdadero más que el amor de Dios. Y cada uno de nosotros debe de enamorarse de Jesús, porque ese sí es el verdadero amor de Dios. Hoy en día todo el mundo se pone plásticos por todo el cuerpo, hermanos. Usted puede ver en las revistas cómo, no voy a mencionar nombres de mujeres famosas, pero en revistas se miran los ojos tan lindos, las cejas, las pestañas, pero verlas al amanecer o a las 3 de la mañana con un dolor de estómago, es terrible, hermano. Usted dice, no es la que vimos en la revista, no es la que vemos en la televisión, porque todo es tan cosmético, tan por fuera, que se ha perdido esa, ¿cómo decirle? Esa esencia en sí
del ser humano, y todo en busca de atracción, en busca de amor, pero el verdadero amor es el amor de Dios. Le voy a decir por qué. Porque nadie hubiera sido capaz de derramar su preciosa sangre si no hubiera sido por amor. Y la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino y derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Por eso les digo esta mañana, no hay amor más grande y verdadero y fiel y digno que el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana el mensaje se titula El poder de la sangre de Cristo. Y ya todos lo sabemos. Todos sabemos que la sangre de Jesucristo fue derramada en favor de toda la humanidad, pero también sabemos que no todos se han apropiado de esta sangre derramada en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? La sangre ya ha sido derramada en beneficio de todos nosotros. ¿Saben qué debemos hacer cada uno de nosotros? Debemos tomarla, creerla y rociarla en nuestra vida para que su eficacia de protección, de seguridad, de salvación, sea tan real como lo fue el sacrificio de Cristo al derramar su sangre en favor de toda la humanidad. Le voy a dar un dato que usted se va a quedar quizás asustado, y probablemente muchos entre estos datos estemos también nosotros este día. Tristemente, el 90% de la cristiandad no saben en realidad, en esencia, lo que significa el poder de la sangre del Señor Jesús. Sí, sabemos que su sangre nos ha perdonado. Sabemos que su sangre que fue derramada en el sacrificio allí en la cruz nos ha dado una vida nueva, vida eterna, pero más allá de estos conceptos, el 90% de la cristiandad no se imagina, no tiene en su mente la convicción en esencia de lo que significa realmente el poder de la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, hermanos, ejerce una autoridad y tiene un poder tan tremendo que nosotros no estamos conscientes de ese poder de la sangre del Señor. ¿Sabe qué? Muchos, por no saber del poder de la sangre, muchos viven una vida pobre de tradición religiosa e ignorancia espiritual, y muchos son confundidos en su fe y en sus convicciones porque todavía no están disfrutando en plenitud lo que significa el poder de la sangre del Señor Jesús. Cuando hablamos de la sangre, sangre en la Biblia significa vida. Sangre en la Biblia significa la fuente de la vida del ser humano. Un cuerpo vacío de sangre no puede vivir, porque la vida está en la sangre. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Lo que él hizo fue derramar su sangre en favor de cada uno de nosotros. La sangre de Jesús, mis hermanos, va más allá del perdón o salvación. Su sangre debe de darnos a cada uno de nosotros un sentido de seguridad, un sentido de protección. Su sangre debe darnos gozo, debe darnos fortaleza. Su sangre debe darnos esperanza, santificación, justificación. Su sangre debe de darnos redención. Su sangre debe de llenarnos de armonía y plena comunión con Dios. La sangre. Casi nunca hablamos de la sangre, pero hoy estamos ya en vísperas de la Semana Santa y el mundo recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ¿por qué no hablar del poder de la sangre? Si es la sangre de Jesús lo que la Biblia dice, que nos limpia de todos nuestros pecados. Quiero hablarles en primer lugar de dos conceptos básicos de la sangre. Nosotros sabemos ya el concepto de la sangre derramada basado en Lucas capítulo 22 versículo 20, pero muy poco hemos hablado acerca de el concepto de la sangre rociada. Una cosa es la sangre derramada y otra cosa es la sangre rociada.
Pero vayamos primero al primer concepto en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Vamos a ponernos de pie, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 20. Y mire usted lo que el Señor Jesucristo nos dice concerniente a su propia sangre. Lucas capítulo 22. ¿Están conmigo, hermanos? Capítulo 22, versículo 20. Recuerde usted que el Señor Jesucristo está hablando acerca de la institución de la cena del Señor. Y cuando habló acerca de la cena del Señor, puso dos elementos que son muy importantes: el pan, que representa su cuerpo, y el vino, que representa su sangre. Nosotros los cristianos no creemos en esto que se le llama la transubstanciación. La transubstanciación es un término católico para designar lo que se le conoce como, cuando ellos participan de la hostia, ¿cómo le llaman a esto? La comunión, muy bien. Entonces, pero ellos creen que literalmente el pan se transforma en cuerpo literalmente y se lo comen. Y se están comiendo el cuerpo de Cristo. Y que el vino literalmente se transforma en la sangre y beben la sangre de Cristo. Jesucristo dijo que esto era una memoria, una ceremonia para que nosotros lo recordáramos todos los días de nuestra vida. Y por eso Él dijo: hacer esto en memoria de mí. Entonces, no se trata de una transubstanciación, pero sí se trata de una ceremonia tal que debe de recordarnos los padecimientos que Él dio en la cruz y su sangre que fue derramada en favor de cada uno de nosotros. Entonces, en la Biblia hay por lo menos dos conceptos de la sangre: la sangre derramada de Cristo en la cruz y la sangre rociada del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Pero vayamos primero a Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Están conmigo? Jesucristo capítulo 11, versículo 25. Note usted lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice: esta copa, 1 Corintios 11, 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En memoria de quién? En memoria de mí. Y aquí hay una situación complicada, porque muchos toman la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Si usted nota los versículos 27 al 31, ¿qué nos dice la Biblia esta mañana? Versículo 27 al 31. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y mira el otro versículo: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. ¿Cuántas personas dicen, y me han dicho a mí también: pastor, yo vi a fulano de tal tomar la cena del Señor y yo creo que no estaba capacitado o apto para tomar la cena del Señor? Yo quiero decirle que la cena del Señor es un acto, sí simbólico, pero que encierra, hermanos, una gracia y un poder tan especial, tal que cuando nosotros tomamos la cena del Señor como es digno, creyéndole a Dios que Él derramó su sangre y que su sangre es eficaz para perdonar nuestros pecados, ejerce un poder tan grande en nuestras vidas que nos libera, que nos limpia cuando nosotros hacemos esto en memoria del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando Pablo está diciendo sin discernir el cuerpo de Cristo? Simplemente esto significa que hay personas que no tienen conciencia real de lo que realmente significa el sacrificio de Cristo. Sin discernir significa tomarla sin creer en el poder eficaz de esa sangre del Señor Jesús. Es venir y tomar la cena como cualquier cosa, como algo que no tiene mayor relevancia,
como algo que no tiene importancia. Venir y tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo significa que yo la tomo sin creer en el poder eficaz de esa sangre para perdonar mis pecados. La sangre. Es que la sangre de Cristo, mis hermanos, tiene un poder inimaginable en nuestras vidas. Significa tomarla viviendo en condenación, viviendo en temor, sin creer que la sangre de Cristo nos ha justificado y nos ha perdonado delante de Dios. Una de las cosas que debemos entender esta mañana, mis hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si usted viene y toma la cena del Señor sin esa convicción de que su sangre es poderosa para perdonarle, para ponerle en comunión con Dios, usted no está discerniendo el cuerpo y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Qué importante es que antes que tomemos la cena del Señor, lo que dice Pablo, cada uno de vosotros pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, decimos, realmente Dios, yo he pecado esta semana. Realmente Dios, yo he cometido tantos errores, pero me aferro al poder de tu sangre, que es eficaz para perdonar y limpiar cada uno de mis pecados. Amén. La cena del Señor es un evento maravilloso, glorioso. Él dijo hacer esto siempre en memoria de mí. Por eso, mis hermanos, cada vez que celebramos la cena del Señor, esto debe ser un acto no solo de recordación de lo que hizo por nosotros, sino una realización en nuestro corazón del poder eficaz de su sangre que fue derramada por usted y por mí en la cruz. Esa es la sangre, el concepto de la sangre derramada en favor de nosotros. Pero quiero llevarlos a Éxodo, en el capítulo 12, en los versículos 7, miren lo que la Biblia dice. Éxodo capítulo 12, versículo 7. No voy a entrar en tanto detalle con esto del Cordero Pascual, solo para hacer una pequeña reseña histórica. Ustedes van a recordar que el pueblo de Israel estuvo por 400 años cautivos, como esclavos, 400 años, 440 años para ser exactos, bajo el imperio de los egipcios. Se llegó el momento en que Dios quería liberar al pueblo de Israel. Y para poder liberar al pueblo de Israel, ya nuestro hermano Johan leyó la Biblia en el capítulo 12, en donde Dios dio instrucciones y le dijo a Moisés que convocara al pueblo y que cada familia tomara un cordero y que ese cordero tenían que sacrificarlo, asar la carne, comer la carne con hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Porque las hierbas amargas estaban tipificando el dolor, el sufrimiento, la amargura, la pena que el Señor Jesucristo iba a padecer en la cruz 2000 años después de ese evento. Hierbas amargas. Y Dios le dice a Moisés que tienen que comerlo, pero que la sangre, fíjese bien, la sangre del cordero tenían que derramarla en un recipiente, pero después tenían que tomar manojo de hisopo, sacar la sangre del recipiente, la sangre derramada, sacarla del recipiente y untar o esparcir o rociar con esa sangre los dinteles de las puertas. ¿Sabe usted cuál es el dintel de una puerta? El dintel de una puerta es la parte superior del marco de una puerta, que es como una corona que une los lados laterales del marco de una puerta. Entonces, el dintel es esta parte superior que une las dos partes laterales, los dos lados laterales de un marco de una puerta. Y Dios le dijo a Moisés que esa sangre que había sido derramada por el cordero tenía que ser colocada en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara por allí y viera la sangre, ¿qué tenía que pasar?
el ángel veía la sangre como señal, porque así lo dice la Biblia, como señal. Y cuando el ángel veía la sangre, el ángel se iba, y los primogénitos no eran tocados por la muerte. Todas aquellas casas con puertas que no tenían la sangre rociada sobre el dintel, en esa casa venía el ángel de la muerte y mataba a los primogénitos. ¿A quién le dio un gran dolor de perder a su primogénito? Al hijo del faraón. Digo al faraón, porque murió su hijo. Al faraón. Cuando el ángel pasó y vio que la sangre no estaba en los dinteles de las puertas de la casa o del palacio de faraón, el ángel de la muerte entró, hirió y lo mató. Y hacía todos los primogénitos de los que no tenían los dinteles con sangre. Ahora, miren lo que dice la Biblia, capítulo 7, por favor. Capítulo 12, versículo 7. Dice la Biblia, bueno, a partir del 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y aquí está el punto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ahora, versículo 3. Vea lo que dice el versículo 3. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, que dice la Biblia, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, versículos 22 al 23. Mira lo que dice. Versículos 22 al 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un ¿qué? En un librillo, en un recipiente. Y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. El punto de partida para entender el poder eficaz de la sangre está aquí en estos versículos que hemos leído esta mañana. Porque la sangre del cordero que fue rociada fue, hermanos, un tipo maravilloso de lo que iba a ser el Señor Jesucristo 2000 años más tarde. Una sangre que se derramó, y aquí quiero explicarles algo muy interesante. Si usted nota, Dios le dijo a Moisés que esa sangre la colocaran en un lebrillo. A eso se le llama ¿qué? Sangre derramada. Pero para que la sangre derramada pudiera ser eficaz, la sangre tenían que sacarla y rociarla en los dinteles de las puertas. ¿Qué queremos decir con todo esto? Cristo derramó su sangre por todos nosotros en la cruz, y ahí está la sangre derramada. Lo que pasa es que muchos cristianos no han sacado esa sangre y no la han rociado en su vida como hijos de Dios, para que les cubra y les bendiga como hijos de Dios. Mientras la sangre hubiera estado en el lebrillo, déjeme decirle, esa sangre no tenía poder. Porque, ¿qué pasa si Dios nos hubiera dicho a nosotros esto de la sangre? Y usted dice, voy a poner la sangre en un recipiente de florero. Y a la hora de la cena del cordero, que era el cordero pascual, cuando comían la carne asada del cordero, voy a poner esa sangre ahí, voy a poner un mantel muy bonito, unas flores a los lados, pero la sangre la voy a colocar en medio, esta sangre derramada la voy a colocar en medio, y ahí se va a ver bonita la sangre. Pero no era así el mandato de Dios. El mandato de Dios era que agarraran unos manojos de hisopo, metieran esos hisopos en la sangre derramada, lo sacaran y lo rociaran o lo untaran, hermanos, en los dinteles de la puerta.
La sangre de Cristo es eficaz cuando usted la aplica y la apropia a su vida. De nada sirve que mucha gente sepa y entienda que hubo un sacrificio en donde Cristo derramó su sangre si no lo aplica, si no lo rocía a su propia vida. Para muchos esa sangre se vuelve solamente una religiosidad sin vida, sin poder, sin fuerza, sin gozo, sin comunión con Dios. Pero cuando usted aplica la sangre derramada de Cristo en la cruz y usted la rocía en su propia vida, en cada área de su vida, créame que la sangre ejerce un poder milagroso, maravilloso. No le estoy hablando de algo místico, le estoy hablando de algo real, como lo fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre ya fue derramada. Lo que usted y yo tenemos que hacerlo día con día es rociarla en nuestra vida, para que cuando el ángel de la muerte venga, vea que ahí está la sangre como señal, y el ángel de la muerte diga: este es un hijo de Dios, aquí está una hija de Dios. Porque cuando el ángel de la muerte veía la sangre en el dintel de la puerta, dice la Biblia que el ángel se iba de paso. Yo necesito cada día que la sangre de Cristo me limpie, me purifique, me santifique, me dé gozo, que me dé esperanza, que la sangre de Cristo me dé fuerza, que la sangre de Cristo aumente mis convicciones en Él. Hermanos, esa sangre rociada era el tipo o figura de la sangre de Cristo que fluyó en la cruz del Calvario por toda la humanidad. ¿Sabe qué es la Pascua? La Pascua es un cuadro poderoso cumplido en la persona del Señor. ¿Se acuerda usted cuando Juan comenzó a predicar? ¿Qué decía el apóstol Juan? No el apóstol Juan, Juan el Bautista, que diga. ¿Qué decía Juan el Bautista? En el Evangelio de Juan, creo que está en el 1:29. ¿Qué decía Juan? En Juan 1:29, ¿sabe qué decía? Cuando Jesucristo iba a ser bautizado, Él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento representaba al Cordero que es el Señor Jesucristo. Y note usted, en el Antiguo Testamento el Cordero tenía que ser de un año, sin defecto, sin mancha, tenía que ser perfecto. Y yo le pregunto a usted esta mañana: ¿ha encontrado usted algún defecto en Cristo? ¿Ha encontrado algún desperfecto en el Señor? ¿Alguna mancha de la cual nosotros podamos decir: oh, el Señor Jesucristo, miren lo que hizo? Nadie puede señalar a la persona de Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, limpio, puro, que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. ¿Y por qué no le damos un aplauso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y ahí está su sangre ha sido derramada en favor de nosotros. Miren, mis queridos hermanos, la única manera de hacer efectiva la sangre del Cordero es que usted tiene que sacarla y rociarla en cada área de su vida. Su sangre es eficaz. Mis hermanos, aplíquela en su vida, en cada momento de su vida diaria, cuando vaya al trabajo, cuando vaya a la escuela, cuando tenga que tomar una decisión importante. Señor, cúbreme, límpiame. Señor, revísteme con tu sangre preciosa en la cruz. Y usted va a decir: pero si yo ya tengo la sangre de Cristo en mi vida. Sí, pero lo que trato de decirle es que se apropie de esa convicción maravillosa. Y cuando usted vaya a la oficina, que cuando usted vaya al colegio, jóvenes, cuando se junten con los demás jóvenes, díganle: Señor, aquí estoy. Cúbreme, rocíame una vez más con tu sangre maravillosa. Yo quiero tener el poder de la sangre de ti en mi vida. Hay un canto que nosotros cantamos, tenemos tiempo de no cantarlo. Quería cantarlo hoy, pero no lo ensayamos. Es aquel canto que dice: quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Es un canto maravilloso. Y el coro dice: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Qué bonito trío hicimos, hermanos. En realidad es un canto maravilloso, pero mucha gente ignora la eficacia del poder de la sangre de Cristo. Mire, hermano, le voy a dar aquí algunos beneficios de la sangre de Cristo. En Efesios 1:7, voy a ir así un poco rápido. En Efesios 1:7, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos redime y perdona nuestros pecados. La Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermano, esta mañana, con toda libertad, podemos decirle al mundo y podemos decirle a todas las personas: la sangre de Cristo me ha perdonado y la sangre de Cristo me ha limpiado, porque su sangre tiene poder. Así de sencillo. Su sangre me ha perdonado y su sangre me ha limpiado de mis pecados. Lo digo yo, no, lo dice la Biblia. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero vayamos a Efesios 1:7, porque Efesios 1:7 nos da, hermanos, un cuadro perfecto del poder de la sangre de Cristo, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿No se siente contento que sus pecados han sido perdonados, hermano? ¿Por qué no le decimos: Señor, gracias, porque mis pecados han sido perdonados por el poder de tu sangre maravillosa? Un segundo punto del poder de la sangre. En Hebreos 9:22 ya lo leímos, pero en Hebreos 11:13 al 14, mis hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia? Hebreos 11:13 al 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, Hebreos 11:13 al 14, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo? ¿No es eso, hermanos? Bueno, lo tengo malo en mis notas, pero los versículos que les acabo de leer son los versículos literales, en donde Pablo dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo? Probablemente esté en Hebreos capítulo 9, pero no estoy seguro. Pero es literalmente lo que dicen estos versículos. ¿Qué quiero decir? Que el poder de su sangre nos purifica. Hermanos, y qué maravilloso es entender que mi vida puede ser purificada por el poder de su sangre. Es 9:14. ¿Cuánto más? 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No solamente nos perdona, no solamente nos purifica, sino que la sangre de Cristo también nos reconcilia. Allí en Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, dice la Biblia: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué más dice ahí? Sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, que dice la Biblia, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Su sangre nos reconcilia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pablo dice en Colosenses también: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais según el
otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Su sangre nos perdona, nos limpia, nos purifica. Su sangre nos justifica delante de Dios. Su sangre continuamente está perdonando. Y por último, ¿sabe qué? La Biblia dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos. Primera de Juan 1:7. Él es justo para limpiarnos y perdonar nuestros pecados. Pero el 1:7 dice algo muy lindo, y quiero que lo leamos. Y la sangre de su Hijo, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, aquí está. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice la Biblia? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién condenará a los hijos de Dios si somos limpiados por su sangre? Hermanos, ¿y saben qué? La sangre de Jesús no es una sangre cualquiera, es una sangre preciosa. Me gusta lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo 18 al versículo 19. Primera de Pedro 1:2, para ir terminando, dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Miren, elegido según, no la presencia, elegido según la presencia, que significa el preconocimiento de Dios, elegido según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser, ¿qué dice la Biblia? Rociados. No una sangre que fue derramada, sino una sangre rociada, la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 18 y 19. ¿Qué dice 18 y 19? Y con esto vamos a ir terminando. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, hay poder en la sangre del Señor Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque hay poder en la sangre de Jesús. Cuando Cristo venga, el Señor no nos va a preguntar si éramos miembros de esta iglesia. Él no nos va a decir: hey, ¿cuánto diezmaste? Cuando Cristo venga nos va a decir: ¿dónde está mi sangre? Oh, pero Señor, yo fui ministro de allá en Israel. No me importa, ¿dónde está mi sangre? Oh, pero yo tengo pasaporte diplomático. No me importa, yo quiero ver mi sangre. ¿Dónde está mi sangre? Oh, yo fui el presidente de los Estados Unidos de América, el mejor país del mundo. No me importa, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te pregunto: ¿dónde está mi sangre? Porque es la sangre de Cristo la que nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Hay poder en la sangre de Jesús. Y al final de los tiempos, como quisiera seguir predicando, pero ya no tengo tiempo. Al final de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 5, y con esto terminamos, versículos 9 al 14. No se pongan nerviosos, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 14. Mire cómo termina esta historia de la sangre maravillosa. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tenemos perdón, tenemos gracia, tenemos poder, porque hay poder en la sangre de Jesús. Nos despedimos con un fuerte aplauso, porque en Él hay poder y poder en la sangre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias porque en ti hay fuerza, en ti hay poder, y en tu sangre nos refugiamos día con día. Gracias, Jesús. Bendice nuestros diezmos y ofrendas, y te lo pido todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.